Buenos días, nos encontramos en el inicio de la tercera sesión de Diálogos para no perder la memoria. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Miguel Carlos Ramos, profesor de básica. Y nuestro propósito es como desglosar, revisitar todo el periodo de la década del 90 desde la perspectiva de nuestra relación en el pedagógico. Han pasado cosas entre el último diálogo y este, no menores, que yo creo que vuelven a la década de los 90 en Chile y a la organización estudiantil, clave para entender, o como una de las claves para entender ese proceso organizativo y el proceso político general de los 90, que de alguna manera, ¿no es cierto?, intenta explicar o visualizar nuestro presente político-social. Así que es más que adecuado que hoy día, después del resultado del plebiscito de salida y del entrampamiento que existe hoy día respecto al tema de la nueva Constitución, miremos ese periodo, que es un periodo muy interesante desde la perspectiva de los cambios en la organización estudiantil. Miguel fue presidente de la FEP cuando la federación toma un rumbo independiente a su vinculación con la Universidad de Chile, y es un periodo muy interesante desde la perspectiva de las movilizaciones estudiantiles y la organización interna de esta universidad. Quisiera empezar planteándonos esto de esta pregunta que es personal, pero que para nosotros es muy importante saber cómo Miguel se vincula con este espacio y con este territorio denominado pedagógico, a partir de cuándo, y cuál es el significado que él le otorga a este espacio en su época de estudiante. Yo tuve el privilegio de conocerlo, digamos, cuando yo volví a estudiar en el departamento de historia, y él era mechón, pero mechón con experiencia. Así que partamos por esa primera idea de la vinculación con este espacio y con este territorio que o se transita o se habita. Sí, bueno, primero gracias por la invitación a ti, Guillermo, al Departamento de Educación Básica, que es mi departamento actualmente como profesor, y valorar la importancia de reconstruir nuestra memoria, porque cada vez que la perdemos de vista, y como que tendemos a extraviarnos un poco como sociedad. Y tal vez partir diciendo que en mi mente, antes de llegar a este espacio, lo más lejos que yo tenía como perspectiva de futuro era entrar a la universidad. Eso es lo primero. No estaba en mis planes, por decirlo así. Y eso por un par de razones muy concretas. Y es que yo me crié en un barrio popular de la zona sur de Santiago, en condiciones de mucha marginalidad, diríamos, exclusión social, económica, cultural, de todo tipo, y con un padre albañil, digamos, ese era el oficio de mi padre, criado por mi padre la mayor parte del tiempo en mi infancia. Entonces, como que no había mucho futuro, el futuro estaba cerrado, era un poco inimaginable, más allá de la rutina y la cotidianidad del vivir en un barrio marginal. Pero además eso ocurrió en los 80, entonces había una dictadura, y eso le colocaba una doble condición como de suspensión del tiempo. Entonces no estaba en el relato de la familia, nadie de mi familia había llegado a la universidad, había entrado a la universidad. Entonces, ¿por qué yo iba a imaginarme entrar a la universidad? Entonces, no tenía referentes culturales en esa línea. Y en la dictadura, que me pilla en la infancia, y en los 80 en tránsito, digamos, a la adolescencia, me motivó mucho más involucrarme en tratar de
producir cambios en el lugar en el que yo vivía y aportar a cambio del país, digamos, luchando contra la dictadura. Eso fue lo que a mí me motivó. Entonces, yo salí de cuarto medio el año 85, todavía no ocurría el llamado, el fallido año decisivo, que fue el 86, entonces estaba con toda la energía en la enseñanza media, con toda mi energía volcada a estar en la población, en el barrio, y tratando de ayudar a que se generaran, no sé, las protestas y que pudiese terminar con este régimen tan, digamos, a mi juicio, dañino para la propia sociedad, con todos los efectos que eso tuvo en materia de suspensión de libertad, violación de derechos humanos. Entonces, eh, la verdad es que esa doble condición hizo que no estuviera presente, pero ya sabemos la historia. Terminó esa dictadura y, y yo me quedé sin, digamos, mucho que hacer, la verdad. Y tenía que, además, trabajar, tenía que vivir. Fui padre a temprana edad, además. Y entonces me puse a trabajar. O sea, igual trabajaba, pero como que lo asumí ya como mi futuro, trabajar. O sea, no había otra cosa. No había socialismo, no había nada, había que trabajar. Y, y en ese contexto me metí en un oficio vinculado al área de la construcción, que era donde trabajaba mi padre, que era el oficio de pintor. Y fui maestro pintor durante varios años. Hasta que yo siempre tuve inquietudes como intelectuales, diríamos, de reflexión, y cada vez que llegaba un libro a mi casa, que eran re pocos, me lo devoraba, me gustaba estudiar, en fin, y tenía una cuestión pendiente ahí. Entonces, entre que pensaba mi futuro como maestro pintor, que me encantaba en todo caso el oficio, lo disfruté mucho, me pasaba cuentas a mí mismo respecto de mi inquietud intelectual. Entonces, el año 93 decidí, junto con trabajar de pintor de día, hacer un preuniversitario de noche, vespertino, digamos, y dar la prueba de aptitud académica, se llamaba en ese tiempo, y sin mucha expectativa, sino como ya, por último, para tratar de saldar cuentas personales, y que tomo el diario, puse como primera prioridad historia de acá del pedagógico de la ONCE, y quedé, pero me había ocurrido algo circunstancial, que me había dado un ataque de apendicitis muy complicado, estuve como 10 días en el hospital, y ya había pasado la fecha cuando tomé el diario, había pasado la fecha de postulación. Y estaba ahí, entre los primeros eh, seleccionados. Entonces llegué así como salí del hospital y llegué a mi casa y partí como cojeando acá a la universidad y le dije a la persona de admisión, oiga, mire, yo quedé en la universidad. Me dijo, no, pero es que ya se acabó el plazo. Pero mire, estoy dentro de los primeros seleccionados. Insistí, recorrí toda la oficina, a todo el mundo le mostraba mi tajo de la operación, digamos, hasta que alguien por ahí se apiadó y me dijo, ya, aquí hay un espacio, y entré a historia. Ese es mi modo de llegar al pedagógico. Entonces, mi relato interno era, eh, como no estaba en mi expectativa, nunca estuvo y no tenía referentes familiares en ese sentido, yo dije, con una clase estoy. Entro a una clase, escucho la clase y me voy feliz. Así llegué. Y eso es lo que podría contar. ¿Cuáles son tus primeras impresiones respecto a lo que encontraste Y cuando ya pasaste de la primera clase? claro, o sea, lo que me ocurrió es que llegué a la primera clase y me enamoré. Y después dije, ya no quiero irme de acá. No quiero irme, y me puse o sea, empecé como a descubrir la amplitud de ese mundo que ofrecía la universidad. Y ese descubrimiento fue como de shock, diría yo. Y fue creciendo, fue un shock muy fuerte y fue creciendo, creciendo.
Después yo dije, ya de aquí no me saca nadie. Y tuve, yo creo, buenas experiencias con profesores y profesoras del Departamento de Historia. Me fui ganando un espacio y me había prometido a mí mismo dedicarme solo a estudiar, porque ya había pasado una época difícil, dura, y, pero además en condiciones muy complejas, digamos, de los inicios de la transición política, con lo que eso significaba. Teníamos al dictador como comandante en jefe, después senador vitalicio, era una cosa muy compleja, y entonces yo me había recluido en mi trabajo y en una organización que habíamos creado en el barrio, que era una biblioteca, para ayudar a chicos más marginados, digamos, y hicimos campaña de recolección de libros. Entonces yo dije, mi aporte social va a ser repartir libros, mientras yo estudiaba y trabajaba los fines de semana, y, en fin. Entonces pero fue un enamoramiento así como, yo diría, eh, muy intenso, muy, digamos, sin vuelta atrás. ¿Ah? Entonces me fui acostumbrando a estar ahí, a sentir que era mi espacio. Me demoré varios años en sentir que era mi espacio, pero estaba como enganchado con el tema. Y en esos tiempos las becas y los resultados de becas, créditos se entregaban como, supongamos, en mayo. Uno entraba en marzo, se entregaban en mayo, o incluso cercano a junio. Y salieron los resultados y yo no obtuve ni beca, ni crédito, ni nada. Entonces yo dije, debut y despedida, me devuelvo por donde llegué, y a pesar del enganche, y entonces voy y converso con el director de la carrera en ese minuto, que era Aldo Yavar, con quien, digamos, tuve una cercanía muy fuerte, inmediata, y me gustaban mucho sus clases. Entonces le dije, no, hasta aquí no me ha llegado. Y le expliqué. Él tomó el teléfono, llamó a la jefa ¿cómo se llama? Bueno, todo el tema de beneficios sociales, y le dice, mira, estimada, estás dejando sin beca y sin crédito, sin nada, no solo al estudiante más pobre que llegó este año, sino que además a mi mejor estudiante. Y ahí colgó el teléfono y de alguna manera recuperé la posibilidad de estudiar. Así que seguí con la promesa de no meterme en nada, pero el segundo semestre se me ocurrió abrir la boca y había que elegir delegado de curso a renglón seguido. Y dije, ya, voy a ser delegado de curso y eso es todo lo que voy a hacer. No voy a hacer nada más porque tengo mi organización, tengo mi espacio. Y con el paso del tiempo seguí estudiando, seguí entusiasmado, y, pero después dije ya un año más de delegado de curso y al final terminé de presidente de la carrera porque reorganizamos el centro de estudiantes. Y ahí prometí que sí o sí no me iba a meter más allá de ser presidente de la carrera, perdón, del departamento de historia. Entonces yo vivía prometiéndome que no me iba a meter en más cosas, y la verdad es que estaba súper involucrado con el espacio universitario. Y aparte de que ya nuestro mensaje sobre el caro es que Estas son cosas que nunca he contado yo. no hay que, no hay que creerle cuando dice que no lo va a hacer. ¿Cuál era, ¿Cuál era la geografía organizativa de la universidad y del movimiento estudiantil en ese periodo, cuando tú ya empiezas a tener un rol un poco más activo desde la carrera? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Cuáles son las limitaciones fundamentales? Sí. Bueno, sí, justamente una de las cosas que me hizo involucrarme y romper mi propia promesa es que en historia prácticamente no había organización, no había centro estudiante, o quedaba algo de un antiguo centro estudiante que lo estaban tratando de sostener, y en general en la universidad no había centros de estudiantes, no había organización. Estamos hablando del año 94, 95, que son años donde está en crisis lo que se conocía como movimiento estudiantil. Había entrado en crisis la FECH, las distintas federaciones del país. Acá no había prácticamente nada, no había ninguna carrera con centro de estudiantes, o muy, muy poca. No había federación porque ocurría la curiosidad de que
esta universidad nunca tuvo federación porque tenía un centro de estudiantes que estaba, perdón, un consejo de presidentes, ya creo que se llamaba, que estaba adscrito a la fecha. Entonces, habíamos salido de la Chile ya hace muchos años, pero seguíamos con la entelequia de que éramos parte de la Chile, entonces el CEP estaba adscrito a la FECH. De hecho, hubo un presidente de la FECH que fue estudiante del Departamento de Historia, que es Arturo Barrio, y que no era estudiante de la Chile, pero era presidente de la FECH, entonces era como medio inentendible. Y eso a mí había dos cosas que no me cuadraban, que no me cuadraba que no hubiese nada de organización, lo que yo escuchaba así como de oídas de lo que era el pedagógico, y por otro lado que siguiésemos con el discurso de que éramos parte de la fecha. Entonces lo que se propuso mi generación fue rediscutir eso, y eso derivó en un proceso de construcción de organización. Armamos el Centro de Estudiantes de Historia, comenzamos a colaborar con la reconstrucción de los centros de estudiantes de las demás carreras, creamos la agrupación de estudiantes del pedagógico, la AEP, así se llamó, que fue la antesala, con creación de estatutos mediante y plebiscito mediante, con amplísima participación de estudiantes, fue la antesala, la AEP, de la Federación de Estudiantes del Pedagógico, porque nosotros entendíamos que primero había que organizarse, segundo había que tener una organización propia, no podíamos seguir con este mito, con este espejismo de que éramos de la Universidad de Chile. Dimos esa discusión, muchos se pusieron, o algunos se pusieron, finalmente ganó el debate de que teníamos que construir una organización propia, y ahí me hice nuevamente una promesa, y la promesa fue que yo no iba a postular, yo iba a ayudar al proceso de reconstrucción de la organización y de la federación, y eh, pensamos, teníamos un colectivo, creamos un colectivo que era la ENU, Estudiantes por la Nueva Universidad, así se llamó, como parafraseando el proyecto de la ENU de Allende, y ese colectivo, que no tenía militante, éramos pura gente independiente, solo teníamos como una cierta memoria histórica, y ese colectivo es parte de una serie de organizaciones que convergen, a pesar de nuestras diferencias, en la necesidad de crear esta federación. Y yo no quiero atribuirle a la ENU la creación, sino que es parte de un esfuerzo colectivo. Nosotros, por supuesto, aportamos activamente en esa, y levantamos propuestas y todo lo demás. Entonces, llegó el momento en que la AEP convocaba elecciones para crear la primera federación el año 96, perdón, fines del 90 y... No, sí, fines del 96, fines del 96. Y ya habíamos superado todo este debate y estaba todo el mundo convencido en que esta universidad tenía que tener federación propia. Y entonces nosotros como organización pensamos en una persona, que no voy a nombrar, que fuera el candidato nuestro a la presidencia de la federación. No voy a decir que es Lucho Alegría, y también de historia, y estuvimos, y yo personalmente estuve 3 o 4 semanas conversando con él intensamente para que asumiera. Él estaba como en quinto o sexto año, o sea, se estaba yendo, entonces no podía, no es que no quisiera, y yo sabía de alguna manera que que él no asumiera iba a recaer la presión hacia mí, y yo ya tenía decidido que yo llegaba solo hasta el Centro de Estudiantes de Historia. Y entonces cuando él finalmente dijo que no, faltaba media hora para inscribir las listas, y después de tener una conversa con la familia y con mucha gente, llegué aquí con la cola entre las piernas a la universidad ese día, y conversé con la organización, la ENU, y dije ya, porque me estaban pidiendo ya hace rato que yo fuera candidato, e inscribí mi candidatura con la esperanza de que no ganáramos. Ganamos, y ahí, bueno, me tuve que convertir en el primer presidente de la Federación de Estudiantes. ¿Cuál es la correlación que hay en esa primera elección de la nueva federación? ¿Qué grupos? Estaba... recuerden que era crisis de las organizaciones políticas. Casi no había juventudes políticas, no había partidos. Entonces, es la época de los colectivos, después de toda una crisis. Entonces, habían como muchos colectivos de izquierda, varios colectivos de izquierda, y había reaparecido, la única juventud que reapareció en ese periodo fueron las juventudes comunistas, la J. Entonces, y nosotros, que no teníamos partido, que no éramos militantes, creamos una organización que tenía alrededor de 60 miembros, una organización grande,
y teníamos presencia en casi todos los centros de estudiantes, decíamos en esa época, casi todos los centros de estudiantes son nuestros, decíamos en ese tiempo, y levantamos una lista propia como única organización. Y la otra lista, porque fueron 2 listas, fue una alianza de un par de colectivos. Había un colectivo que se llamaba FER con las Juventudes Comunistas, y nos confrontamos en esa elección de ese modo. Había, digamos, grupos más chicos que nos apoyaban a nosotros, carreras, en fin, y estas 2 organizaciones más grupos pequeños y otras carreras que los apoyaban a ellos. Y la confrontación fue muy intensa porque era la primera elección de federación y todo el mundo quería el premio mayor, digamos, y se hizo el conteo de votos aquí en Básica, en el gimnasio de Básica, ¿cierto? Y era voto a voto, voto a voto. Votaron no sé cuántos, pero 3.000 estudiantes, no sé, fue una altísima votación. Y fue voto a voto y faltaba contar la última carrera, que era educación diferencial, que era una carrera del FER, donde ahí tenía toda su base de apoyo y teníamos una diferencia de 20 votos, 30 votos. Y no sé si a favor de ellos o a favor nuestro. Y se hizo el conteo de la última carrera, diferencial tenía no sé cuánto, muchos estudiantes, cientos de estudiantes. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí perdimos. Y ocurre que esa carrera nos dio masivamente el respaldo a nosotros y ganamos, no sé si por 100 votos, no me acuerdo muy bien exactamente, ganamos la federación. Ese fue el modo en que se resolvió la correlación y era mesa plana, era, digamos, se ganaba el paquete completo. No era, no era con listas integradas, no era mesa integrada. Entonces nosotros como ENU ganamos completamente la federación, con todos los cargos, tenían 9 cargos, así que como que desfondamos un poco el grupo más activo de la organización para que se instalara la federación, y ese ciclo duró 3 años, porque ganamos la federación a fines del 96, la ENU ganó la federación a fines del 97 y la ENU ganó la federación a fines del 98, donde vino la crisis de la organización estudiantil de nuevo. En esa primera disputa electoral hay 2 cosas porque el escenario de la diferencia entre los 80 y los 90 es muy evidente en todo sentido. Pero una de las cosas que hemos ido descubriendo es que la organización estudiantil en la universidad se ha manifestado básicamente por ciclos. O sea, los periodos en que no ha habido organización centralizada o que ha habido crisis de organización en las carreras ha sido seguido también por una reconstrucción. Entonces, nosotros hemos ido descubriendo, entre comillas, varias reconstrucciones desde los 80 o desde los 70 en adelante. No es la organización centralizada de los estudiantes, federación, centro de estudiantes, no ha sido una constante desde el punto de vista organizativo. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias en los programas o en las propuestas de esas 2 listas cuando se reconstruyen las cosas? Sí, es interesante mirar eso, porque nosotros llegamos en un ciclo a la baja, así que no había casi nada acá. Y el discurso que tenían en general las organizaciones estaba muy alojado en la dictadura todavía, como la temática de derechos humanos, que era muy fuerte en ese periodo, y como de plantear un cambio global, podría ser, no sé, hacer la revolución o lo que fuera, pero un cambio global que no lograba leer el nuevo periodo que se abría, que ya no era dictadura, que podría no gustarnos. De hecho, a nosotros no nos gustaba la democracia que existía, no nos gustaba tener al dictador ahí con todo el poder. Y esa negociación que se produjo, que hizo que el modelo de la dictadura continuara. Pero como que las organizaciones no podíamos leer el contenido, digamos, de la política estudiantil que había que construir, ¿ya? En el nuevo periodo estábamos como a medio camino, estábamos como muy transicional nuestro estado, nos costaba lenguajear el contenido. Entonces, lo que nosotros hicimos como organización fue decir que ya no podíamos seguir viviendo del discurso contra la dictadura, a pesar de que defendíamos mantener la lucha por los derechos humanos, digamos, porque se castigara a los culpables, pero que había que salir de ese discurso genérico
y plantear un discurso específico. Y ese discurso específico nosotros le pusimos un título, digamos, un nombre, que es Proyecto Universidad. Lo que había que hacer era como volver a la base, volver a vincularse con el estudiante común y corriente y repensar la universidad, porque la universidad estaba en crisis la universidad pública, el mercado se había comido a la educación pública, la había dejado en una condición de abandono y de lógicas, digamos, que no la permitían concebir como espacio público. Y entonces dijimos hay que reconstruir el proyecto de universidad, pero un proyecto de universidad que se conectara con el discurso de digamos, el combate al neoliberalismo. Proyecto Universidad antineoliberal. Eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, comenzamos a elaborar proyectos específicos y la idea que se nos ocurrió para hacer eso, porque había que movilizar gente, no bastaba solo un discurso, fue hacer un congreso triestamental refundacional. Planteamos la refundación del pedagógico a través de un congreso, un claustro triestamental, y la tarea que nos dimos para eso fue crear una coordinadora, que era inédita en ese momento, que le llamamos la coordinadora triestamental del pedagógico, donde estaba la Asociación de Académicos, que en ese tiempo era una sola organización, la Asociación de Académicos, las organizaciones de funcionarios, administrativos, etcétera, y la Federación de Estudiantes del Pedagógico. Creamos la coordinadora triestamental y con esa coordinadora triestamental fuimos a golpear la puerta del rector de ese tiempo, que era Jesús González, y con una cartita y le dijimos, nosotros queremos un congreso triestamental refundacional y resolutivo, que sea democrático y no simplemente un ejercicio, digamos, de discusión, para replantear el proyecto. Ese proyecto no lo van a construir los estudiantes, lo tenemos que construir entre todos, docentes, trabajadores, funcionarios, estudiantes. Aquí hay gente de esa época que era parte de esa coordinadora triestamental. Profesor Luis Rubilar entre ellos, aquí los muchachos que están a cargo de esta grabación fueron parte de esa historia, y entonces ya no eran los estudiantes los que iban a golpear la mesa, sino que esta coordinación. Los tres estamentos detrás de un proyecto, y que ese proyecto tenía que ser de universidad pública, tenía que ser antineoliberal, tenía que repensar la formación pedagógica, la formación inicial docente, tenía que repensar el estamento académico, tenía que repensar la evaluación, por ejemplo, del estamento académico, tenía que repensar las políticas de apoyo a los estudiantes, en fin, todas las áreas y el proyecto académico en general. Eso fue lo que nosotros planteamos. Y de allí, en dirección a una transformación mayor, pero que no dependía del PEDA o de la UMCE, sino que dependía de un movimiento mayor, y justo fue lo que ocurre el año 97, que estábamos en esa construcción nosotros, elaborando estas propuestas, creando la coordinadora, cuando se produce la primera movilización contra la transición. Movilización nacional de estudiantes fue la primera movilización en contra de la transición, y en contra en particular de una ley, que fue la ley de modernización de las universidades estatales, que lo que hacía era privatizar de manera encubierta la universidad pública. Y se levantó todo el movimiento nacional, eso fue mayo a julio. Un paro nacional, tomas universitarias, paralizaciones en todo el país, y en el paralelo, desde el 95 en adelante, nosotros comenzamos a reconstruir la Confech, porque no existía la Confech. Entonces nuestra generación, con las distintas universidades me refiero, reconstruye la Confech, y la Confech es la que sostiene este paro nacional en contra de la ley de modernización y a favor del fortalecimiento de la universidad pública. Fue un paro largo, fue un paro muy intenso, fue un paro con marchas por la Alameda, que eran de 20.000 estudiantes. Uno dice, bueno, 20.000 es poco, pero en esa época habían 250.000 estudiantes universitarios en el país, y sacábamos 20.000 a la Alameda. Hoy día las marchas en los últimos años han sido de 100.000, 150.000 estudiantes, pero con 1.300.000 estudiantes en total. Entonces, la proporción no era tan lejana, eran marchas para nosotros muy masivas, de gran convocatoria, con mucho apaleo por parte de la policía, y el gobierno se opuso,
ese movimiento terminó sin conseguir los grandes objetivos que tenía, pero consiguió que la ley se frenara. No se aprobó la ley en el Congreso. Esa fue la única victoria de ese momento. Y cuando termina ese movimiento, se está viniendo abajo, nosotros dijimos, bueno, este es el minuto para obtener la demanda interna. Si no ganamos la demanda externa, ganamos la demanda interna, que es el claustro testamental. Y tuvimos que hacer una toma de rectoría, porque no quería el rector ceder frente a la resolutividad del Congreso, y ahí con la mediación de algunos decanos logramos que finalmente se firmara una carta comprometiendo la resolutividad del Congreso. Bajamos la toma, se bajó el paro, y al año siguiente, el año 98, o a fines del 97 y comienzo del 98, se hizo este claustro triestamental que consiguió elección triestamental de la rectoría, que consiguió participación triestamental y con derecho a voto en todos los organismos colegiados de la universidad, y un largo listado de cosas que fueron parte de ese claustro, de ese congreso. Pero como vino la crisis del movimiento estudiantil, de nuevo, todas esas resoluciones quedaron ahí. El profesor Luis Rubilar escribió en su libro de historia de la universidad, transcribió parte de esas resoluciones. Están esos textos, están esos materiales, pero que no se lograron implementar en la universidad, digamos, y son discusiones que se han retomado ahora, en estos últimos años, en realidad. Pensaba mientras te escuchaba que lo que la comunidad hoy día presenta como un avance o una impronta asociada es mezquino en relación a esas ganadas. O sea, las ganadas de ese conflicto permitían una elección testamental a lo largo de todo el cuerpo colegiado de la institución. Y hoy día, ¿no es cierto?, la universidad presenta como gran cosa que los departamentos eligen testamentalmente a sus directores o directoras, como algo que no existe en ninguna otra universidad del Estado. Y sin embargo, es más bien un jurel tipo salmón, ¿no es cierto?, de esos acuerdos desde el punto de vista de que sí, es una ganada, ¿no es cierto?, pero no afecta al orden institucional en general. Y eso yo diría que es bastante poco conocido o reconocido al interior del instituto. Porque habla de que en algún minuto, ¿no es cierto?, estas conquistas del movimiento estudiantil, ¿verdad?, sitúan la democratización en el conjunto de la institución y no solamente en las unidades académicas, departamentales, que es una opción que es importante, ¿no es cierto?, no es menor, pero no es toda la institución. Ahora, ¿dónde estaba enclavada la complejidad y la confrontación con la autoridad en ese minuto al interior de la universidad, como para reconocer qué pensaba el movimiento triestamental de académicos, funcionarios y estudiantes, y qué pensaba la autoridad que se negaba a la resolución, al carácter resolutivo, ¿no es cierto?, de ese evento? Sí, yo diría que hubo una maduración de los estamentos, porque hubo largas reuniones, peleas incluidas entre estudiantes, los representantes de los estudiantes, de los funcionarios y de los profesores, peleas incluidas, que implicaron madurar una idea en torno al proyecto universidad. Eso es lo primero. Porque había planteamientos que decían hay que sacar al rector. Y nosotros en particular, y yo en particular, me opuse a esa idea. Yo decía, no podemos llegar pidiendo, lo primero que vamos a pedir es sacar al rector. Nosotros tenemos que construir una propuesta y pelear por esa propuesta, y ojalá alinear al rector con esa discusión democrática. Si el rector no quiere, etcétera, etcétera, ya veremos qué hacemos, pero había que construir. Y esa idea tomó fuerza, o sea, como el proyecto que estábamos levantando tomó mucha fuerza, e hizo que se madurara la conciencia y la elaboración de parte de todos los estamentos. O sea, con las personas que participaron allí, yo todavía mantengo vínculos de lo que fue un proceso muy potente de construcción, de toma de conciencia, de responsabilidad frente a la universidad. No estábamos peleando por un cargo, no estábamos peleando por una demanda gremial específica, estábamos peleando por el proyecto de universidad. Era una demanda política, fundamentalmente política. Y teníamos al otro lado
a una persona que se oponía a todo, a cualquier cambio, y que resistió esta necesidad que se había planteado desde la comunidad, planteada testamentalmente, y no nos dejó otra alternativa que ir hacia una paralización, que luego se transformó en toma. Entonces estábamos como en las antípodas y el país era muy en clave transicional, entonces como que era normal que hubiese una semidictadura, era normal que hubiese impunidad, era normal que tuviésemos un modelo económico que no se cuestionara, era normal la globalización, era normal todo. Entonces, eh, nosotros estábamos a contracorriente, como que era el momento de mayor legitimidad de la transición en Chile. Los 90 fueron el momento de mayor legitimidad. Entonces era muy a contracorriente, por lo tanto la autoridad se sentía respaldada por las autoridades nacionales, del ministerio y por todo un ambiente, una cultura que había en torno a que las cosas no se movían. Entonces por eso que el choque fue... Yo intenté en lo personal ir a la oficina del rector 4 o 5 ocasiones a conversar con él y no me dejaba hablar. Era así de brutal la situación. Oiga, mire, sabe que yo... No, pero es que no me dejaba hablar. Entonces ya no quedó más alternativa. Entonces yo, que no era partidario de ir inmediatamente por la renuncia al rector, ni por ir al paro, ni por ir a la toma, no nos dejó más alternativa que hacerlo. Pero después de cartas, reuniones, conversaciones, intentos, y fue impenetrable. Tuvimos que hacerlo y apenas conseguimos lo que queríamos, que era discutir, abrir un espacio democrático para discutir el proyecto, bajamos la movilización, porque la movilización para nosotros no era un fin en sí mismo, sino que tenía un objetivo político para el movimiento. Y en ningún minuto pedimos la renuncia del rector. La renuncia del rector se pidió varios años después, creo que fue, o algunos años después, que creo que fue el 2000. Y ese movimiento centró su objetivo en pedir la renuncia. Renunció y ese era nuestro temor. Yo ya estaba fuera de la universidad, o sea, venía para acá, pero no me echen la culpa a mí, digamos, de eso. Tenía contacto y estaba todavía en nuestra organización y nosotros apoyábamos la movilización, pero poner el foco en la renuncia del rector no cambiaba la universidad, nos dejaba igual. De hecho, se fue el rector y la universidad continuó igual. Y ese movimiento tampoco fue capaz de retomar las resoluciones del Congreso. Ya, echamos el rector y ahora implementamos la resolución del Congreso. Era lógico. Nada, o sea, se fue el rector, no había federación, se fue el rector y todo quedó donde mismo, acá. Independientemente de que el rector que viniera fuera mejor o peor, o hubiese interlocución, y fuese un espacio un poco más amable, la universidad en términos generales y en términos estructurales siguió donde mismo. Y nosotros sentimos que ese proyecto, el nuestro, de alguna manera a la larga fracasó porque quedó trunco y se comenzó a retomar recién en los últimos años, porque para nosotros, insisto, el tema no era la demanda gremial, no era ir contra la autoridad X, A, B o C, sino que era levantar un proyecto, y ese proyecto era un proyecto político-educativo. Aquí hay una suerte de deporte, voy a decirlo, un deporte traumático permanente, ¿no es cierto?, de hacer símiles, en la actualidad incluso, entre la política nacional y la política institucional. Y pensar siempre que se parecen demasiado. Pero yo no puedo dejar pasar esa idea de que la renuncia de Jesús González o la demanda de la renuncia de Jesús González es al pedagógico lo que es la lucha contra la dictadura en los 80, ¿no es cierto? Y entonces, finalmente, conseguido eso, entre comillas, y aparentemente, el efecto inmediato del movimiento social, ¿no es cierto?, es la desmovilización, la desestructuración, la imposibilidad de continuar, o la imposición de la ausencia del proyecto como principio fundamental. Tanto a nivel nacional, ¿no es cierto?, esta absolutización de que lo que se busca es la caída de la dictadura, pero sin un proyecto Claro. Distinto, permite que la dictadura, entre comillas, no caiga, pero sí edulcore, y los principios fundamentales que acompañan a la condición de la dictadura, que es
la chilena, ¿no?, esencialmente una dictadura refundacional de la sociedad, permanezca. Y dada esa posibilidad de permanencia, lo que la transición democrática hace para Chile es básicamente, ¿verdad?, conseguir buenos administradores del mismo modelo que se instala ahí. Y de alguna manera nosotros hemos tenido que lidiar en lo micro, en el ámbito de la institución, con una ausencia de transición en términos o de cambios. Pero no es producto de la anomia estudiantil, sino que es parte de este ciclo de articulación de la organización y decaimiento o crisis de la organización, que son como casi periódicos, casi constantes, ¿no es cierto? O sea, la no existencia de organización estudiantil independiente y con proyecto institucional, ¿no es cierto?, ha afectado la posibilidad de fortalecer, afianzar o consolidar cambios que se han conseguido en determinadas comunidades. Sí, de hecho, yo me di cuenta el año 94, el mismo año en que entré, a fines del 94, en un debate que se produjo hoy día se llama Aula Virtual, donde estuvo el rector y había estudiantes. Yo me di cuenta que esta universidad no tenía proyecto. Estaba administrando, vivía de las rentas de su historia. No tenía proyecto. De hecho, al rector se le preguntó en esa asamblea, que fue creo que la única vez que yo vi al rector dialogando con una asamblea, estaba lleno de estudiantes de todas las carreras, se le dijo, rector, ¿cuál es el proyecto de esta universidad? Porque esta universidad no tiene proyecto. Y la respuesta fue, no, si nosotros tenemos muchos proyectos. Y él confundió proyecto universitario, proyecto académico por formular proyectos. Entonces a mí me quedó la certeza absoluta ese día, que fue a fines del 94, o comienzo del 95, ya no recuerdo muy bien, que esta universidad no tenía proyecto. Entonces, y eso es un rasgo esencial de la mercantilización de la educación en general y de la educación superior en particular. Vale decir, no hay una idea de vínculo entre educación y desarrollo del país, sino que cada institución es un oferente de un servicio. Y acá, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro giro? Formar profesores, digamos. Pero, ¿qué aporta al país? ¿Y cuál es el sentido de lo público, del acto educativo y de esta universidad en particular? ¿Y qué características debieran tener nuestros estudiantes en función de ese desarrollo país? Nada. No había ninguna discusión. Por eso que nosotros comenzamos a levantar en esta clave de adaptarnos a la nueva etapa post-dictatorial, comenzamos a levantar la idea de proyecto universitario y proyecto académico. Mi opinión es que esa idea, que fue muy potente y por eso articuló tanto a la universidad y generó tanto respaldo en los estamentos, no se volvió y hasta el día de hoy no se ha vuelto a levantar de esa manera. Se abandonó la discusión sobre el proyecto universitario, sobre el proyecto académico. Y esto no es tecnificar la discusión, porque el proyecto universitario y el proyecto académico son una necesidad altamente política, en el sentido de política pública, no en el sentido de política contingente o partidista, sino de el rol que juega dentro de un proyecto país una universidad como esta, que tiene una tremenda historia, pero que no ha sido capaz de reencontrarse con esa historia, porque esta universidad fue importante porque tenía proyectos, porque aportó no solo a la sociedad chilena, aportó a Latinoamérica con una idea de educación democrática, educación experimental, educación para la ciudadanía, etcétera, para la formación integral. Todo eso que le dio mucho prestigio a esta institución, se vació de contenido, se desfondó, digamos, con la dictadura y con la mercantilización de la educación pública. Entonces el sentido de lo privado también se apoderó de esta institución. Por eso para nosotros era altamente político recuperar la pelea por el proyecto universitario y el proyecto académico. Y la federación se creó con ese propósito, más que con el propósito de simplemente levantar demandas reivindicativas de los estudiantes, que también, pero con un sentido proyectual
que fue muy importante. Por eso que yo me cruzo con los funcionarios de la universidad en la puerta o en cualquier, digamos, repartición o oficina, y todo el mundo se acuerda de esa época. Así que la recuerda como una época muy potente porque hubo un nivel de conciencia muy alto, porque se politizó en el buen sentido del término, en el amplio sentido del término, en torno a que esta comunidad tenía que ser capaz de construir un proyecto. Eso no ha sido vuelto a retomar. Ahí a veces yo he visto listados de 40 demandas como lista de supermercado. Pero no, acá se trata de repensar la universidad, creo yo, y del rol que tiene que jugar en la sociedad, sobre todo 30 y tantos años después. De hecho, se cierra aquí es como curioso que justo el 19 de octubre hagamos esta conversación porque se cierra un ciclo, digamos. Se inicia un ciclo de los 90 con la Confech, las movilizaciones, ciclo largo, histórico, y se cierra con el 4 de septiembre y con la conmemoración del 18 de octubre, un ciclo que no logra, a mi juicio, resolver los problemas que tienen en crisis a la educación pública, para mirarlo solo desde la perspectiva educativa, y eso plantea la obligación, en mi opinión, de repensar lo educativo en profundidad como un eje articulador del proyecto país. Eso es, en mi opinión, el significado que tiene lo histórico. Porque ni nosotros veníamos de cero, había una historia anterior, acabo de mencionar la historia del pedagógico, ¿cierto? Y las generaciones que vienen tampoco pueden partir de cero. De hecho, de alguna manera, el, el auge del 2011 lo que hace un poco es encapsular la historia del movimiento estudiantil como una historia generacional. Es la generación del 2011. No conectó hacia atrás, porque de hecho esta historia de los 90 casi no está escrita. Hay un libro, un par de tesis doctorales, y nadie se acuerda de esta historia. Y esto no tiene que ver con un tema personal ni de ego, sino que de cómo construimos el continuo histórico. Esta es la década olvidada. Veníamos de los 80, que fue llamada la década perdida. Yo transité entre la década perdida y la década olvidada, en términos de memoria histórica. Entonces es importante hacer esta reconstrucción. El movimiento del 2011 se encapsula, no reconoce vasos comunicantes hacia atrás y tampoco se conecta con el movimiento, con el estallido social. No se conectó ni para atrás, ni para adelante, ni con el presente. Quedó como generacional, como la generación del 2011. ¿Ya? Y eso tiene unas derivadas explicativas que cada uno podrá hacer, pero ahí hay un problema con la construcción de la memoria, con la construcción del relato, con hacerse parte de un esfuerzo de pensar el país, de pensar la sociedad, de construir una sociedad distinta a la que tenemos y donde la educación juega un rol que es simplemente estratégico. La educación no puede ser solo el espacio para la conflictividad política, en el sentido coyuntural del término. Ahí movilizamos a los profes, movilizamos a los estudiantes. No, la educación tiene que ser pensada como proyecto de país, no solo como actores sociales que se movilizan en contra de algo, que también, porque es necesario, nosotros lo tuvimos que hacer. Pero ¿al servicio de qué? Tiene que ser al servicio de un proyecto. Y yo creo que la lección de los 90 tiene que ver con eso. El 98 se hace el Congreso Nacional Universitario, el CNU, en Valparaíso, con representaciones de todo el país elegidas, el único Congreso democrático nacional que termina construyendo una propuesta, que es la propuesta del Sistema Nacional de Educación Pública. Ahí está el germen de lo que después se levanta como propuesta incluso en el proceso constituyente. O sea, las primeras, no digo que lo cobije todo, pero ahí están los primeros esbozos de lo que va a ser después la idea de un Sistema Nacional de Educación Pública que fue derrotado el 4 de septiembre, pero que sigue vivo. Mucha gente sigue creyendo en esa idea. Wow, hay para rato, pero no voy a centrar en esa idea de cómo la desmemoria no parece ser solo patrimonio del sector político, ¿no es cierto?, sino que esa amnesia le afecta a muchos. ¿Sí? Y esa figura, ¿no es cierto?, de la amnesia, ¿no es cierto?, de un movimiento estudiantil que se ve como originario, como el inicio, ¿no es cierto?, primigenio de algo, sin mirar hacia atrás, sin conectar presente con pasado, hace que se cometan errores, ¿no es cierto?, de una dimensión que a veces uno no quiere, no tiende a creer que sean de verdad, están haciendo esto de esta manera. Yo quisiera
preguntarte por el presente, porque de una manera tiene solo las anécdotas de la reconstrucción del pasado con el pasado, sino que en el origen estos diálogos surgen, ¿no es cierto?, por interés de muchas personas que no están acá, digamos, de saber cuál es el origen, de dónde venimos, qué somos como identidad colectiva. También me parece muy importante, y lo conversábamos al inicio cuando la convocatoria tampoco era, siempre es una incertidumbre convocar a los estudiantes. Entonces, pensando en que tú has transitado como estudiante, después como voluntariado, ¿no es cierto?, y ahora como académico, con todos los privilegios que se No, que son muchos. Partiendo por el sueldo, el salario, ¿no? se ve la presencia, va a hacer algo parecido, menos protagonismo. Pero ¿cómo se ve ahora voy a decirlo así, el movimentismo estudiantil o a los estudiantes frente a esta situación que tú describías como tan radical? Es decir, la idea de que formar profesores no es una técnica depurada, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver esencialmente con formar sujetos críticos de su propia accionar, primero que todo, y del rol que la educación tiene como transformación de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, y por la experiencia académica tuya, insisto, más allá de la condición contractual de un momento y en el otro, pero Miguel ha estado trabajando con el Departamento de Básica hace muchos años. Y en un proceso y en un periodo, ¿no es cierto?, muy interesante, que es al finalizar la formación inicial, al menos de esta carrera. ¿Qué es lo que visualizas ahí? Estamos 2 puntos más atrás que en la década del 90 respecto a la organización estudiantil, estamos en la misma condición, notas ciertas continuidades, ciertas diferencias radicales en eso. Ya, mira, yo abriría 2 hebras de esa pregunta. Una más vinculada con el proyecto educacional y otra vinculada con el tema estudiantil. Respecto de lo segundo, que el tema estudiantil, bueno, no hay federación en la OMCE. Hay muy pocos centros de estudiantes u otras formas de organización que tiendan a cobijar un cierto espacio de representación general, donde se reconozcan los estudiantes. Llámesele como se le llame. Tampoco podríamos decir que no hay centro de estudiantes, pero está lleno de asambleas en las carreras. Tampoco tenemos así como, porque podría ser, ¿no? No queremos centro de estudiantes, pero queremos asambleas. Y hay una suerte como de quietud que es anterior a la pandemia, que obviamente se mantuvo durante la pandemia hasta hoy día. Yo la llamo como una suerte como de perplejidad, frente a todo lo que nos ha estado pasando, estallido, pandemia, proceso constituyente, los estudiantes, el estudiantado de la UNCE, como estudiantado de la UNCE, prácticamente no participó del proceso constituyente. No hubo propuesta, casi no hubo foros, no, le pasó por al lado. Perdonen que sea un poco rudo en esta pasada, pero lo digo casi como ex dirigente estudiantil, digamos. Entonces siento que hay un decaimiento muy relevante. No obstante, hay una serie de inquietudes y de líneas discursivas que se han ido reconstruyendo más epocalmente en términos de actualidad en estos últimos años, ¿ya? Que tienen que ver con discursos frente al tipo de educación, por ejemplo, que se debiera levantar hacia las escuelas, la educación no sexista, por ejemplo, todo el movimiento feminista, los temas de democratización. Hay hebras discursivas que yo creo que están ahí, dando vuelta y que aparecen de vez en cuando. Pero no siento que haya una coherencia argumental, una articulación de una propuesta. Entonces, no hay organización y no hay proyecto, no hay ni sujeto ni proyecto, creo yo.
tal vez está larvadamente fraguándose o desarrollándose, no lo conozco, pero no se logra visibilizar. Es muy fragmentario, hay cosas muy fragmentarias. Eso por un lado. Y en segundo lugar, respecto del tiempo histórico de lo educativo y lo que toca a esta universidad, me permitiría decir que estamos en un momento de profunda crisis del paradigma educativo dominante. Estamos en la crisis del paradigma de la calidad, de la estandarización, de la eficacia, de la mejora, de todo ese lenguaje que tiene que ver con hacer funcional a las escuelas en torno a el rendimiento en materia de habilidades básicas, eh, y de adquisición de una cultura general, pero que no tiene conexión con la realidad, y de poner a la universidad al servicio de esa lógica. Mejorar puntajes, colaborar con los procesos de competencia entre instituciones, ser parte de la competencia entre instituciones. Mi opinión es que esa crisis venía hace rato, pero terminó de abrirse completamente con la pandemia. Ese tipo de educación en la escuela ya no le hace sentido a nadie. Llegar así como, miren, les vengo a mostrar un método para la calidad y para mejor. Es como contar un chiste machista en una escuela. O sea, como ya nadie compra ese discurso de la calidad. La calidad, la eficacia, la mejora, la estandarización. Y el modelo de aseguramiento de la calidad, que es pura procedimentalización. Son puros procedimientos vacíos de contenido. ¿Al servicio de qué sujeto, de qué valores, de qué principios, cuál es el rol de la educación en el contexto? Nada. Es crisis de eso, de ese enfoque educativo. Y la pandemia lo termina de develar, y hoy día los distintos organismos internacionales, entre ellos UNESCO y otras instancias, están, digamos, acusando recibo de eso. Si uno mira la documentación de este año y del año anterior, está diciendo ya el enfoque por competencia, el enfoque por habilidades, el enfoque de la eficacia, ya no más, ya no. Y ellos mismos levantaron ese discurso y están señalando que esto ya no tiene sentido, no le hace sentido a nadie. Entonces, creo yo que la universidad, desde ese punto de vista, tiene que ser capaz de repensar nuevamente el proyecto, pero ya no en una época en que ese modelo educativo estaba naciendo y estaba en su época de prestigio, digamos, ¿eh? Sino que tiene que repensar el proyecto, sobre todo hoy día, porque ese proyecto se cayó. Ya no está viviendo una sobrevida, digamos. Tiene una sobrevida, pero ya no está dando respuesta a las necesidades. Entonces, esa confluencia entre rearticular el estudiantado, los actores, digamos, los estamentos de la universidad y la necesidad de repensar un proyecto universitario, creo que puede ser una ecuación virtuosa si es que somos capaces de darnos cuenta que estamos habitando una crisis que, a mi juicio, yo siempre la llamo en vínculo con la escuela y de la función pública de la universidad, ¿cierto? Esa crisis del sistema educativo y del sistema escolar en particular no es una crisis de aprendizajes, es una crisis de sentido y que termina de colapsar. Yo creo que si lo veo, si me pongo positivo, pienso yo que la universidad tiene una tremenda oportunidad de navegar en las aguas de reubicarse para enfrentar esa crisis de sentido. ¿Mm? Y levantar propuestas que resuelvan la crisis de sentido. Si este no es cualquier universidad, no tiene cualquier historia en su espalda. Resolver la crisis de sentido significa repensar la escuela, repensar la propia universidad. Entonces, y en eso el estudiantado debiera ser parte. Yo como que lo que en el fondo planteo es, no se puede construir organización estudiantil, sujeto social, estudiante, colectivo, sin proyecto. Y ese proyecto no puede ser una lista de demandas. Tiene que estar imbricado con repensar la universidad. Bueno, esto está concebido como diálogo, entonces me gustaría que nos acompañen hoy día, quieren compartir sus reflexiones, aportarle algo invitado o abrir el debate. Profesor Rueda. Yo lo veo hasta cada vez más joven. Yo también trabajo en la vida. Una pregunta personal, Miguel. ¿Tú cuándo adquiriste el cambio de la palabra ratito, de nuestra la palabra ratito?
Sí, Yo me invitaron, dentro de un ratico nos vemos y este es Miguel, ¿qué influencia colombiana que hay? no, muy breve, profesor Rubilar. Yo creo que son las influencias de que somos una sociedad profundamente intercultural. Nada más que eso. Nada más y nada menos. No, 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 no. Mira, aquí en este espacio hay una densidad humana que es la lamentable, ¿no? Que todo lo que nos ha dicho Miguel sigue siendo ahora peor. Ya antes había un conversatorio dentro, ¿no? Pobreza, había muchachos, oye, estoy viendo de la montaña, ¿no? A eso le da una explicación más allá y más actual. Todo esto es necesario. Entonces, fíjate lo que tenemos acá. Mercurio, profesor Gómez, con el caso tuyo que es de base. Como alumno, como dirigente en la dictadura y como reincorporado. De Miguel que nos ha narrado y de Daniel que está presente. Tenemos 3 generaciones y que no haya nadie para que se interese en lo único. Entonces la pregunta de fondo muy breve es ¿qué coño salvo? Vale todo lo que dijiste, pero hoy día, ¿cuál es tu diagnóstico, más allá de lo social y de lo estudiantil, ¿no? Sí. Tu diagnóstico breve, me imagino que sería muy largo. Sí. ¿En qué situación? Claro, yo lo veo de afuera, pobre, hasta en sus espacios, el ánimo de la gente, en su cantidad. Ese es el ojo, y me duele. Entonces, para aterrizar, ¿cuál es tu diagnóstico? Y sobre todo, ¿cuál es el pronóstico? Incluida la gestión actual, o la realidad actual institucional, ¿no? Sí. Pero esa es la pregunta, espero que ustedes compartan. Entonces, ¿me entienden? Sí. Es difícil para mí intentar una explicación consistente, porque creo que estamos viviendo un momento muy complejo de cruce de demasiadas cosas a la vez. Pero sí, tal vez decir que bueno, hay una suerte como de deriva de lo que pasa acá en la UMCE a nivel estudiantil que es más larga, que no tiene que ver con este momento, que no tiene que ver con este año. Reitero, el estudiantado de la UMCE no participó del proceso constituyente, ni para bien ni para mal. Entonces hay un problema que es más de fondo, que sería tal vez largo de intentar explicar. Eso por un lado. Yo, una de las factores que atribuyo a eso es la ausencia de proyectos y la ausencia de memoria. Por eso que es tan importante este tipo de actividad. Pero además señalo que, o me atrevo a señalar que particularmente en este momento, después del 4 de septiembre, del plebiscito de salida del proceso constituyente, estamos viviendo un hondo proceso de frustración. Y en donde como que las cosas dejaron de tener sentido. Yo he escuchado a mucha gente, incluso cercanos, amigos, que dicen, yo me voy a ir del país. O sea, lo dimos todo de nuevo y no pasó nada. De hecho, no ha cambiado nada. Entonces, si había una suerte de anomia, que a mi juicio en el segmento estudiantil de esta universidad eso se profundiza porque el futuro es incierto. O sea, tuvimos la historia en nuestras manos y la sociedad decidió dejarla de lado y devolvérsela a los que provocaron la crisis. Entonces, el espectáculo es bien triste, digamos. Los mismos que provocaron la crisis hoy día están resolviendo nuestro futuro y están resolviendo dejarnos fuera para resolver nuestro futuro. O sea, volvimos a los 90, yo he tenido como un déjà vu. Hoy día los organismos representativos que se están pensando, como la nueva convención o lo que sea, con personas designadas. Esto es los años 90. Entonces, eso genera, a mi juicio, mucha anomia. Ahora, en ese contexto, yo creo que
la revitalización del proyecto de esta universidad tiene un telón de fondo que es bien complejo. Porque otra cosa, creo yo, incluso a nivel anímico, sería si es que hubiese triunfado el plebiscito de salida, porque entre otras cosas tendríamos la algarabía de que el Estado tendría que financiar gratuidad para todos los estudiantes de esta universidad. Y entonces el tema financiero nomás, que no es el proyecto de universidad, pero que es una condición material necesaria, nos tendría conversando otras cosas. Entonces, hay un tema como estructural que hace que la revitalización de esto no sea tan simple como telón de fondo, más bien esté a la baja, pero además la transición de una etapa a otra, en términos de remirar o de levantar de nuevo el proyecto de la ONCE, no se resuelve solo con un cambio de la gestión. No implica como cambiamos rector o rectora y todo, no, porque hay unas inercias y hay unos letargos y hay unas culturas y hay unos hábitos en la propia institución que hacen que esto sea mucho más difícil de hacer. Yo le concedo el derecho a, digamos, a la etapa inicial, a la actual gestión, a la etapa inicial en la que está, de poder reordenar y abrir un proceso de revitalización, digamos, voy a decirlo así, de revitalización en la construcción de un proyecto. Yo creo que se están haciendo algunas cosas interesantes, se están proyectando ciertas ideas, pero falta bastante todavía para que madure una concepción de proyecto universitario, porque además eso no lo va a resolver una gestión, lo va a resolver una comunidad. Yo entendería que si esto se abren espacios de congresales o de claustro, etcétera, pudiesen eventualmente darle una mayor fuerza a ese impulso. Pero tenemos un telón de fondo que es muy complejo y tenemos una situación, diríamos, como de transición entre una época y otra que va a costar que logre tomar vuelo si es que toma vuelo. ¿Ya? Tampoco voy a poner así como cheques en blanco, pero me parece a mí que tenemos una oportunidad de rearmar este proyecto o de sentar las bases para construir ese nuevo proyecto. Yo creo que está esa opción, pero hay que tomar decisiones. Pensaba que la descripción política que hacía Miguel era porque obvio que todos lo están tratando de hacer con amor y nos están tratando de enseñar que nos cuidemos de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos peligrosos hacia nosotros. O sea, nos podemos dañar. Es como cuando... Claro. Entonces, a lo mejor lo hacemos nosotros, que sabemos de esto. Es el discurso muy instalado, ¿no es cierto?, en el inicio de la transición, cuando la política se vuelve a profesionalizar, cuando se deja de lado a los movimientos sociales, ¿no es cierto?, y la transición se hace desde la perspectiva de los mismos políticos, ¿no es cierto?, que habían conducido a una situación de crisis profunda la sociedad chilena, ¿no es cierto?, que derivó en el golpe de Estado. Y son muchas de ellas las mismas figuras, ¿no es cierto?, más encanecidas, ¿no es cierto?, las que dicen ya. Entonces, vamos a dejar la protesta de lado, vamos a dejar la movilización social de lado, vamos a dejar las demandas, ¿no es cierto?, estructurales que el movimiento social había sido capaz de ir construyendo a lo largo de los 80, porque esta cosa es peligrosa, es de expertos, no se puede jugar con fuego y déjenos a nosotros. Y toda la argumentación respecto a la transición edulcora eso, o sea, está basado a un tufillo, ¿no es cierto?, de expertise, que hay algo que parte de la derecha, más allá de la derecha, refiere como el culto al experto. Sí. Entonces estaba pensando en un experto en educación, es José Joaquín Brunet. Claro. Pero que se encarna desde la concepción del experto. El experto maneja un código subliminal que no manejan otros y por lo tanto puede hablar con otros expertos de los problemas que le afectan a las personas que no son expertos y que chocan con eso. Por un lado. Y segundo, yo creo que el binomio organización-proyecto, que yo siempre lo he pensado desde la perspectiva de que esta institución carece de relatos, que a veces más asociado al tema de las propias gestiones, particularmente las SAC, pero a veces carecer de relatos es también una estrategia para sostenerte en el acceso al poder. Pero el proyecto me parece que es fundamental porque en el proyecto nos encontramos.
las formas de organizarnos podrán derivar en cosas distintas, no ser iguales que a las tradicionales, pero es la ausencia de proyectos, o sea, es la existencia de un proyecto el que le da continuidad a la institución y a las formas colectivas y comunes de organización, ¿no es cierto?, de los distintos estamentos que lo componen. Sin eso, finalmente, por muy renovado que sea el discurso de una gestión, termina repitiendo a nivel de caricatura lo mismo que criticaba de la gestión anterior. Entonces, pero que no existe ese proyecto no es solo responsabilidad de una determinada gestión, me parece a mí. Tiene que ver también con la capacidad de movilizarnos desde abajo hacia arriba para revertir una situación que yo diría que es grave en todo sentido. Y no me refiero yo al tema de la acreditación o la evaluación estandarizada de la institución, sino que a la falta de concepto de comunidad, y no es posible construir comunidad sin un proyecto compartido, y sin un proyecto es necesariamente construible entre quienes forman parte de esa comunidad, no puede ser instalado desde otra parte. Bien, les quiero agradecer, no somos, como decía, no somos, no voy a decir una cosa sexista y no lo voy a decir. No. A todos. Y le agradezco particularmente a Daniel Arangui, que se ha incorporado hace muy poco a la institución, se reincorporado a la institución y que es nuestro invitado al cuarto diálogo. Le pondremos fecha, ¿no es cierto? Y podemos contar con él para cerrar este primer ciclo de diálogo. Ya el director que está en México estaba pensando en una segunda vuelta. Él piensa en grande y esa grandeza lo desborda. Entonces estaba pensando en una cosa latinoamericana de estudiantes y tenía una serie de ideas loquillas por ahí que yo espero que lo podamos reeditar. Lo importante es que todos sepan, ¿no es cierto?, que esto queda registrado, lo subimos al canal de YouTube de la universidad. Nosotros venimos pensando que una vez que completamos las 4 primeras sesiones, lo vamos a transformar en un material curricular, particularmente para el área de ciencias sociales del departamento, para mirar un poco el tema y conectarlo con una categoría de la historia y de los estudios históricos, que es la historia reciente, para ir mostrando esto en una línea general y compartirlo y conectarlo con lo que estamos haciendo a nivel de del cotidiano de la carrera, que es básicamente, ¿no es cierto?, movilizarnos a partir de ciertos intereses que los chiquillos van levantando como iniciativas más particulares y sin partir por instalarles la idea de una organización formal, sino que motivando ese interés que existe. Y yo comparto con Miguel que esas situaciones movilizan. Lo que pasa es que hay que tener alta capacidad para mirar lo nuevo que hay en esta forma organizativa. Así que desde el primer momento nosotros sabíamos que esto iba a ser como un loop de cardíaco, ¿no es cierto? Iba a transitar desde mucha presencia, poca presencia, menos presencia, pero la verdad es que ha ido cobrando un sentido nuevo también, así que perseveramos en la tarea porque para eso estamos acá y no nos vamos a rendir. Así que muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos los que participan. Muchas gracias a usted.